Muy bien, pues vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de modelado de circuitos electrónicos virtuales en Tinkercad. Vamos a entrar al portal inicial, que es el que procede después de haber iniciado sesión en su cuenta personal de Tinkercad. Y nos aparece esta sección que nos pregunta si entrar a diseños 3D, circuits o bloques de código. Damos clic en circuits y nos aparece este botón verde que dice crear nuevo circuito. Damos clic. Y nos aparece este portal, que es una plataforma de trabajo con un espacio en blanco, y del lado derecho el menú de opciones de todos los componentes que queramos utilizar. Vamos a realizar este ejercicio, que es un circuito con 3 resistencias en serie y una fuente de voltaje de 5 volts. Entonces, primero que nada, como si esto fuera un circuito de montaje real, vamos a necesitar una placa de protoboard. Y pues nos aparece y nos va siguiendo el cursor sin necesidad de dejar aplastado el botón. Vamos a dar un solo clic, se suelta. Vamos a dar clic afuera y volvemos a dar clic adentro. Y si nos damos cuenta, puede que nosotros pasemos el cursor sobre los agujeritos y se remarca. Esto lo vamos a ver. Yo lo que voy a hacer es primero irme a este botón que dice girar, que está en la parte de la esquina de arriba, para rotarlo un poquito y ponerlo de forma vertical. Ok, podemos hacer zoom con la ruedita del mouse, y si pasamos el cursor sobre el protoboard, sobre los agujeritos, nos damos cuenta que estos se sombrean. Esto nos va a demostrar cómo está construido internamente el nodo, que es la laminilla con la que se conectan los componentes al utilizar el protoboard. Entonces, si yo paso el cursor por cualquier agujerito de los centrales, se remarcan los renglones del protoboard, que por cierto tiene una separación en medio. Y si paso el cursor por los que están en los extremos, se marca como una columna completa, y todo eso demuestra el nodo. Recuerdan un poquito sobre estos nodos que están en los extremos, son los que se utilizan generalmente para la alimentación del circuito. Entonces, procediendo a esa parte, vamos a buscar una fuente que corresponda a la de nuestro circuito. Nos indica que son 5 volts. Como en este entorno se manejan fuentes de voltaje comerciales, tenemos las pilas cuadradas, suelen ser las de 9 volts, y también tenemos las de 1.5, que son las AA o AAA. Como las de 9 volts exceden 5 volts, pues no vamos a utilizar esta, sino que vamos a utilizar esta de aquí, la de AA, que alimenta a 1.5 volts. Lo que podemos hacer para alcanzar esos 5 volts es ir agregando baterías. Si yo le pongo una segunda batería, como estas se encuentran en serie internamente, lo que hago es sumarlas, y que me da 1.5 más 1.5 serían 3 volts. Me faltan todavía 2 volts más. Entonces lo que hago es agregar una tercera batería, y que me da 1.5 más 1.5, 3 volts más 1.5, 4.5 volts. Ok, no llega a los 5 volts, pero si yo quisiera agregar otra batería más, ¿qué ocurre? Esto ya se convierte en 6 volts y excede el voltaje de nuestro circuito. Entonces, para mantenerlo cercano a 5 volts, vamos a dejarlo en 3 pilas para que sean 4.5 volts. ¿Okay? Podemos hacer zoom, y en las pilas se ve que hay dos puntitas, una que está marcada de color rojo y una de color negro. La de color rojo es el positivo y la de color negro es el negativo. Yo lo que voy a hacer es dar clic en esas puntitas al marcarlas con el mouse, y al estirarlo empieza a salir un cable. Empiezo a dar clics y puedo ir marcando cómo quiero que se extienda ese cable. Voy a mandar ese cable a conectarlo con algún punto del nodo positivo del protoboard. Como hemos dicho, el positivo es el que está remarcado por el color rojo, así como también en la fuente es de color rojo, y el negativo es de color negro. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con el polo negativo. Listo, ya de esta manera hemos energizado nuestro protoboard para cualquier circuito. Simplemente lo que hacemos es conectarlo desde los nodos. Ahora vamos a revisar un poquito nuestro circuito. Son 3 resistencias en serie, donde la primera es de 10 kilo ohms, la segunda es de 100 ohms y la tercera es de 20 kilo ohms. Vamos a irnos a la parte de hasta arriba del menú. Aquí se encuentran las resistencias. Vamos a darle clic. 1,
2. Yo lo estoy acomodando aquí afuera. Y 3. Porque primero voy a asignarle esos valores. Entonces lo que hay que hacer es solo darle clic. Y vamos a dejar la primera en 10 kilos. Como aquí ya está asignada la escala en 10 en kilo ohms. Entonces yo lo único que tengo que hacer aquí es poner el número 10. Selecciono la segunda. ¿Y que dijimos que era la segunda? De 100 ohms. Entonces tengo que cambiar la escala. Tengo que cambiar la escala de la segunda a modo de ohms. Y ponerle el 100. Y la tercera son 20 kilo ohms. Como aquí la escala ya está seleccionada en kilos, lo único que hago aquí es entonces poner un 20 y ya son los 20 kilo ohms. Ahora sí ya puedo pasar a montarlo sobre el protoboard. Lo que voy a hacer es ir analizando cómo están hechos los nodos en el diagrama para pasarlos al protoboard. Vamos a empezar con este primer nodo, el que está en contacto directo del positivo de la fuente a la primera patita de la primera resistencia. Esta es la primera patita de la primera resistencia, entonces lo que voy a hacer es seleccionarla y arrastrarla hasta algún par de nodos del protoboard. Entonces por ejemplo yo lo pondré entre el 1 y el 5, y esto es lo mismo que tendríamos que hacer en la vida real. Tomamos las patitas del resistor y las metemos en los hoyitos del protoboard. No importa cuál hoyito sea, lo único que sí necesitamos es que identifiquemos cuál nodo corresponde a cuál en nuestra conexión. Entonces, como he dicho, lo que hay que conectar aquí directamente es el positivo de la fuente a la primera pata de la resistencia, que sería desde este nodo, que es el positivo de la fuente, hasta esta primera pata de la resistencia. Entonces, como les he comentado anteriormente, puedo pasar el cursor sobre algún agujero que haya en ese protoboard, en esa parte del protoboard, y todo el renglón se remarca indicando que ese es el nodo. Vamos con el siguiente. El siguiente es el segundo nodo, que es a través de la conexión entre la segunda patita de la resistencia 1 y la primera de la resistencia 2. ¿Cuál es la resistencia 2? Esta es la resistencia 2, la que dijimos que es de 100 ohms. La voy a acomodar justo después de la primera resistencia. Yo puedo ponerla aquí, pero en la vida real lo que haríamos sería ponerla aquí. ¿Por qué? Porque en el protoboard no cabe poner dos patitas juntas en un mismo agujero. Entonces lo que voy a hacer es ponerla aquí a un lado y podemos verificar que están conectadas efectivamente, porque están compartiendo exactamente el mismo nodo. ¿Okay? Ahora sí voy con el siguiente, que sería este de aquí. Entonces lo que hago es tomar la tercera resistencia y ponerla ahí. No está haciendo contacto con nada y tiene que estar haciendo contacto con este aquí. Entonces yo lo puedo poner aquí, no, verdad, porque tiene que estar en contacto con este. Entonces lo tengo que poner aquí ya están haciendo contacto, ¿no? Entonces ya con eso tenemos nuestras tres resistencias conectadas y ya tenemos la primera conectada a la alimentación. Nos falta la segunda conectada, pero ahora a la parte negativa de la fuente, que sería este último nodo de aquí, que sería tomar cualquier puntito, no importa cuál. Yo voy a tomar este, que es el más cercano, extender un cable y conectarlo aquí. ¿Por qué? Porque este es el nodo del negativo. Y listo, ya tenemos montado nuestro circuito. Dentro de nuestro diagrama vemos que existe este símbolo. Este es el de la Tierra. Generalmente se utiliza para referenciar todos los puntos negativos, o sea, que vayan a la parte del negativo de la fuente. ¿Sí? Ahora lo que tendríamos que hacer sería simular que nuestro circuito esté funcionando correctamente. Para eso está este botón de aquí que dice iniciar simulación. Yo le doy clic y pues en efecto está trabajando. Pero ¿cómo lo puedo verificar? Yo no puedo ver qué está pasando. No hubo ningún cambio. Le doy clic y pues se ve igual. Lo que haríamos sería seleccionar un multímetro que está hasta abajo de la lista y conectarlo. Un multímetro es un instrumento que nos permite medir cualquier magnitud en un circuito electrónico. Yo le puedo seleccionar desde aquí si quiero que mida corriente, voltaje o resistencia. En este caso yo voy a conectarlo a una resistencia de forma en paralelo
para poder medir su voltaje, porque como hemos dicho que en las reglas de los comportamientos de circuitos en serie y en paralelo el voltaje siempre es el mismo y en serie la corriente siempre es la misma. Entonces si yo conecto un multímetro en paralelo puedo medir el voltaje, y si yo conecto el multímetro en serie puedo medir la corriente. Voy a conectar este multímetro en paralelo con el primer resistor para revisar cuál es el voltaje que está recayendo en ese elemento. Entonces ya lo conecté. Muy importante identificar que aquí tiene dos puntitas que igual son rojo y negro, que indican que esta es la positiva y esta es la negativa. Entonces lo que hay que hacer es conectar esta a la parte positiva por donde recae el voltaje de la resistencia, que sería en donde está compartiendo el mismo nodo del positivo de la fuente, y el negativo puede ser la otra patita del resistor. Entonces voy a darle clic a iniciar simulación, y en efecto aquí me está marcando que mide 1.5 volts en el primer resistor. Puedo conectar también el multímetro en paralelo con la segunda resistencia y le doy a iniciar simulación para medir cuál es el voltaje, y nos marca que son 15 milivolts. Es diminuto el voltaje, casi inapreciable. Y ahora si lo conecto en paralelo con la última resistencia y le doy iniciar a simulación, puedo medir que me da un voltaje de 2.9, que es prácticamente 3 volts. Ahora tendríamos que hacer la suma donde incluimos los primeros 1.49, que en sí son casi 1.5 volts, más 2.99 volts, que son los que hay aquí en esta resistencia, que nos daría un total de 4.5 aproximadamente, sumándole ese mínimo voltaje que apareció también en la resistencia 2. Entonces, haciendo este análisis podemos comprobar que todo lo que hemos realizado se desarrolló de forma correcta. La suma de los voltajes que recaen en cada resistencia es igual al voltaje total que se ingresa al circuito. Y eso ha sido todo.